nos da varias metáforas para ilustrarnos la naturaleza de la iglesia. Por ejemplo, dice el Nuevo Testamento que la iglesia es el cuerpo de Cristo, su pueblo, su templo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es la familia de Dios, el rebaño de Cristo, es el pámpano unido a la vid, la novia de Cristo, la luz del mundo, etc. La iglesia es un reino de sacerdotes, la asamblea de Dios. Alguien contó que hay 67 metáforas en el Nuevo Testamento para ilustrarnos lo que es la iglesia. Ahora, obviamente no voy a mencionar estas 67 metáforas, pero como resumen, hermanos, podemos decir que la iglesia es la comunidad de verdaderos creyentes y es la demostración del reino de Dios aquí en la tierra. Y, hermanos, solo pensando en la iglesia como un cuerpo, como dice el apóstol Pablo en Efesios y Colosenses, y creo que esa es la metáfora más hermosa de todo el Nuevo Testamento, para ayudarnos a entender cuál es la naturaleza de la iglesia, notamos que es un cuerpo, pero al mismo tiempo tiene varios miembros. Y cada uno de los miembros está diseñado para crecer y funcionar junto a otro miembro. Esa es una maravilla. Les quiero mostrar algo que tenemos aquí. Miren, ¿ven lo que es? Es un bebito, ¿verdad? ¿Y quién se da cuenta que no es un bebé? Todos sabemos que es un bebé. Ahora, ahí viene la cosa. ¿Quién es él? Es otro bebé. Aunque se pone bigotes, nos damos cuenta que es un bebé. Él quiere aparecer que es mayor, pero no, sabemos que es un bebé. ¿Y ese qué tal? Ese ya no es un bebé, ¿no? Pero quiere aparecer como un bebé. ¿Y este otro qué tal? Quiere parecer un bebé, pero no es un bebé. ¿Ok? Entonces, miren, la biología nos dice que hay un proceso en el ciclo vital de los seres humanos. Los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y en este ciclo de vida, hermanos, nuestro cuerpo empieza a experimentar estas etapas. Y en cada etapa de que los seres vivos experimentamos, nos vamos transformando poco a poco. Ese proceso de crecimiento del cuerpo humano, obviamente fue diseñado por nuestro Creador, fue diseñado por Dios. Ahora, si bien esto se lleva a cabo en el plano natural, en el plano físico, Dios también ha diseñado un crecimiento espiritual para cada creyente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y así como es antinatural que los adultos se comporten como niños, es antiespiritual que los creyentes sigan comportándose como bebés cuando deberían dejar de ser bebés. Entonces, lo que vamos a ver esta mañana es que la voluntad del Señor es que nos movamos como creyentes hacia la madurez espiritual. Y, hermanos, la iglesia es el contexto en el que cada creyente debe madurar. Dios, en su maravillosa sabiduría, ha constituido en su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la medida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y para qué? Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera viento de doctrina, que por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que dice el Evangelio en la carta a los Efesios. Ahora, todo esto, hermanos, puede sonar muy lindo, muy precioso, mientras se quede en las páginas de la Escritura. Y saben, creo que necesitamos reconocer todos que entrar a vivir en esta dinámica que el Evangelio nos plantea es un poco complicado. Tiene muchas complejidades. No es fácil formar parte de la familia de Dios. El mundo, la cultura y nuestro individualismo siempre nos están llevando a no involucrarnos demasiado
con las personas. Pero como de costumbre, Dios tiene otra manera de mirar las cosas. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Acompáñenme a leer. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tengo una hojita que he dejado por ahí, mis hermanos, si me la pueden alcanzar, por favor. Vamos a examinar, hermanos, este nuestro texto bajo el siguiente bosquejo que está en sus boletines. En primer lugar, vamos a ver que el amor de Cristo nos constriñe. En segundo lugar, que Cristo murió para que nosotros también muramos. Y en tercer lugar, Cristo resucitó para que nosotros vivamos. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra. Señor, queremos agradecerte por esta mañana. Gracias por el tiempo que hemos tenido de orar, de levantar nuestras peticiones hasta tu trono. Señor, confiamos en que tú has escuchado todas estas peticiones de todos mis hermanos como iglesia. Y Padre, te pido que pongas por obra todas esas peticiones conforme a tu santa voluntad. Y te pedimos también que tú bendigas tu palabra esta mañana, que lo que hablemos, Señor, aquí sea para honrar tu nombre, y lo que escuchemos de tu palabra sea para corregir lo que está cojo en nuestro camino. Y Señor, te pedimos tu bendición en cada corazón, que tu palabra, Señor, dé fruto en todos los que estamos aquí reunidos. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Vamos a comenzar con nuestro primer punto. El amor de Cristo nos constriñe. Sí, ese es. Gracias. Gracias, hijito. Dice el versículo 14: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora, antes de empezar a explorar nuestro texto, quiero mencionarles un poquito del contexto en el que fue escrito. La segunda carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo unos meses después de la primera epístola. Y eso, hermanos, significa que el contexto de este texto parte en realidad desde la primera carta. No podemos hablar de un texto sacándolo fuera de su contexto. Así que necesitamos ver por qué Pablo les escribió estas dos epístolas a los Corintios. Y he aquí la lista de razones. En primer lugar, les escribió porque en la iglesia de Corinto habían divisiones, había inmoralidad sexual, había litigios entre creyentes delante de autoridades que eran paganas. Había confusión en cuanto al matrimonio y al divorcio, habían celos, envidias, inestabilidad, egoísmo, abusos en la Santa Cena, el mal uso de los dones espirituales, y había muchos problemas con la doctrina de la resurrección. Ahora, todo eso, hermanos, se puede resumir de una manera muy sencilla. Es que todos esos conflictos que la iglesia de Corinto tenía, en realidad radicaban en la carnalidad de sus miembros. Eso es lo que el apóstol Pablo les dice en el capítulo 3. Les dice que eran unos carnales, y debido a eso es que se encontraban en todos esos desórdenes. La carnalidad, hermanos, era el núcleo de los problemas que tenían los hermanos corintios. Y Pablo no era un mexicano, no les estaba diciendo: hola mi carnal, ¿cómo es? No es eso. Les está diciendo que todavía ellos no habían nacido de nuevo. Muchos de ellos todavía no habían tenido un encuentro personal con Cristo. Y les dice que eran unos carnales porque no estaban viviendo a la altura de lo que el reino de Dios les demandaba. Ahora, hermanos, sabemos que por la palabra de Dios, la carnalidad es producto de nuestra naturaleza caída. Y es en esa naturaleza que reside nuestro ego. El ego es un sinónimo de pecado, es la raíz de todos nuestros males. Piensen en el hecho que Dios nos creó para Él, para que le adoráramos, para que nos gozáramos adorándole. Pero a partir de la entrada del pecado, lo que menos hacemos es eso. ¿Se dan cuenta? Es decir, nos dejamos de enfocar en Dios para enfocarnos en nosotros mismos.
Y eso es lo que ocurrió con Adán y Eva, si se acuerdan cuando hemos estudiado Génesis. Cuando ellos pecan, dejan de enfocarse en Dios, se miran a sí mismos desnudos y empiezan a concentrarse en ellos y no en Dios. Su enfoque había cambiado y por eso se tejen delantales de hojas de higuera. Entonces, ¿qué se llama todo eso? Eso se llama egocentrismo. Y hermanos, los corintios, por supuesto que habían heredado esta naturaleza egocéntrica porque también eran hijos de Adán y Eva. Esa era la raíz de todos los problemas que tenían en la iglesia de Corinto, pero también en sus vidas personales. Y lo que tiene que hacer Pablo es volverles a predicar una vez más el evangelio de la cruz. Y hermanos, este problema del egocentrismo podemos decir que es transversal a toda la humanidad. No importa la cultura, no importa el estrato social, todos los seres humanos estamos atrapados por el egocentrismo. Fíjense, por ejemplo, los problemas en el matrimonio. Los cónyuges tenemos disputas unos con otros porque queremos que el otro haga exactamente de la manera que nosotros queremos que se haga. Cuando el otro no hace como nosotros queremos, entonces empiezan las fricciones, empiezan las disputas. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el uno está luchando contra el otro, es porque quiere hacer las cosas a su manera. Y ahí se arma la gorda, como quien dice. Entonces, el punto es que uno siempre quiere dominar al otro. Nuestro ego es pecaminoso y nos juega en contra porque permanentemente nos está demandando y nos está demandando. Y hermanos, nunca se sacia. Hay un hambre de poder en cada ser humano. Cada uno de nosotros quiere tener el control de las cosas. Y nos convertimos en tremendos estrategas para lograr ese poder. Y también manipulamos a la gente para obtener poder. Incluso nosotros los cristianos muchas veces tenemos luchas con Dios por el poder. ¿Se dieron cuenta de eso? Muchas veces oramos al Señor diciéndole ¿qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? Esa es una lucha por el poder, hermanos. Es una lucha por el control. Como esos minibuses que andan, que dicen, Dios es mi copiloto. ¿Han visto eso? Muchas veces nosotros tratamos así a Dios, hermanos, como nuestro ayudante. Queremos que Él haga las cosas que nosotros queremos. Les quiero contar una breve anécdota. La historia dice que Alejandro Magno, cuando terminó de conquistar tantos territorios y vio la inmensidad de su imperio, dice que se puso a llorar. Se puso a llorar porque creyó que no había más territorio por conquistar. Miren cómo es eso, el hambre del poder. Ahora, ¿no es cierto que nosotros nos parecemos a Alejandro Magno? Cuando alguien no se quiere someter, cuando vemos que no podemos conquistar más, nos ponemos a llorar. Queremos dominar. Eso es lo que está en el corazón humano. Fíjense que los problemas que han habido a lo largo de la historia de la humanidad, los grandes dictadores como Hitler, Mussolini, Stalin, Saddam Hussein, etcétera, etcétera, son una ilustración del ansia de poder en el corazón humano. Y esas ansias de dominio, ese deseo de poder, ese deseo de ser dioses, nos fue implantado en el jardín del Edén por esa serpiente perversa. Y por eso la Escritura dice que Cristo ha venido a deshacer las obras del diablo y a destruir el pecado por medio de su muerte. Pero hermanos, ese ego pecaminoso no puede desaparecer así con un abracadabra. No puede desaparecer así. Ese ego tiene que morir poco a poco en un lugar específico que el Señor ha designado en su plan de salvación. Y ese lugar se llama la cruz. Es la cruz donde nuestro ego tiene que ir a morir. Y es poco a poco que el Espíritu Santo obra por medio del Evangelio la supresión, la muerte de nuestro ego. Es por eso que el Señor Jesucristo dice en el Evangelio que a los que creemos en Él nos fue asignada una cruz. Y en esa cruz tenemos que ir a negarnos a nosotros mismos. El Señor dijo, el que me quiera seguir, sígame. Pero cada uno tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día y entonces sígame. Ese
es el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, lo que quiero que vean, hermanos, que la cruz es el instrumento para matar a nuestro ego, para negarnos a nosotros mismos. Por eso dice el apóstol Pablo, y por todos murió, para que todos los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, es un auténtico cristianismo. Esa es la convicción que el Espíritu Santo de Dios le da al pecador cuando haya una nueva identidad en Cristo. Por eso dice Pablo en Gálatas 2:22, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, otra forma de decir eso, otra traducción sería, mi yo ya no vive, mas Cristo vive en mí. Miren qué precioso es eso. Pablo había entendido la capacidad de la cruz para matar a su ego, hermanos. Ahora, ¿cómo es que llegó a entender eso el apóstol Pablo? Pues sencillamente tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Saulo vio la gloria del Hijo de Dios, entendió el Evangelio y experimentó el amor de Cristo. Y recién entonces pudo apreciar que el santo, el justo, el inmaculado Hijo de Dios voluntariamente decidió morir por lo peor de la humanidad. Piensen en la gente de Corinto, en el contexto en el que se escribe esta carta. La sociedad de Corinto, hermanos, estaba compuesta por un 70% de esclavos. Por eso les dice Pablo en la primera epístola, ustedes no son muchos sabios según acá. Y saben, la principal actividad en la ciudad de Corinto era la idolatría en el templo de Afrodita, y la manera de dar culto a esa diosa era teniendo relaciones sexuales en su templo. Era una ciudad que estaba entregada a la depravación sexual. Los corintios adoraban a la diosa Afrodita teniendo relaciones sexuales con las 1000 prostitutas sagradas que había en ese templo. Entonces, fíjense cómo Corintio era sobresaliente por su estilo de vida inmoral. De ahí surgió un dicho popular para describir la vida depravada de los corintios: vivir como un corintio. Y se acuñó un término que es corintianizar. Si vas a Corinto te van a corintianizar. Eso significaba que te van a volver un inmoral. Y hermanos, la membresía de la iglesia provenía de ese contexto, de esa sociedad. Ahora, hermanos, no quiero que piensen que el pecado solamente tiene que ver con la depravación sexual. Por supuesto que es una parte muy importante, pero no es el todo. Así que quiero que veamos la vida de este hombre que está escribiendo la epístola, que es el apóstol Pablo. Él fue uno de los hombres más morales y rectos de su época. Era fariseo de fariseos. Él había cumplido con todos los ritos que la ley de Dios demandaba, los ritos externos, por supuesto. Pablo no era un depravado sexual, pero también él era un horrible pecador destituido de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, miren el enfoque del Evangelio. Cristo murió no solamente por los depravados de Corinto, sino también murió por este hombre moralista y religioso. Y hermanos, ese hecho es lo que le constriñe el corazón al apóstol Pablo. Ese evangelio es el poder de Dios para cambiar al más duro y detestable de los pecadores. Y ahí tenemos a este ex fariseo soberbio, un hombre con un corazón de granito, un religioso implacable, perseguidor de los cristianos. En eso estaba cuando el Señor Jesucristo se le presentó, camino a Damasco, buscando matar cristianos. Pero el Señor se le presentó y hubo un cambio radical en su vida. El verdugo frente al resucitado. Ese encuentro cambió la vida de este enemigo del Evangelio. Saulo pasó de tener un corazón de piedra a tener un corazón tierno y sensible. El corazón más tierno y sensible que un hombre puede tener. Y miren esta ironía. Saulo estaba respirando muerte cuando encontró la vida. El Señor Jesucristo, el dador de la vida, se encontró de él y Saulo cayó de su caballo. Y ahí, en el polvoriento camino a Damasco,
Saulo por primera vez en su vida estaba donde tenía que estar, humillado en el polvo, delante del Dios soberano del universo. Y hermanos, eso es algo que Saulo jamás en su vida se había imaginado que le pudiera pasar. Encontrarse cara a cara con el fundador de la religión que él estaba persiguiendo, que él quería destruir. Entonces imagínense la sorpresa de Saulo cuando escucha la potente voz del Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Y hermanos, cuando le dice Señor, Pablo está usando una palabra en el griego que es Kyrios. Kyrios es la transliteración, la traducción de una palabra del hebreo que es Adonai. Ese nombre no se le podía dar a cualquier persona. Ese era un nombre privativo de Dios. Solamente a Dios se le podía decir Adonai. Solamente a Dios se le podía decir Kyrios. Entonces, por primera vez, Pablo está empezando a experimentar la revelación sobrenatural del Espíritu de Dios. El Espíritu le reveló a Cristo. Y es Cristo quien lo había derribado de su caballo. Y saben, cuando se cayó de ese caballo, no solamente se cayó del caballo, sino que se empezó a caer de toda su manera en la que él había concebido quién era Dios y quién era él mismo. Cristo lo cegó en lo natural para que él pudiera ver en lo espiritual. Ahora Saulo puede ver a Cristo tal como es. Y no solamente eso, sino que se puede ver a sí mismo tal como Dios lo ve, un detestable pecador. Y es ahí que comienza un proceso de transformación en la misma raíz de todo su ser. Su ego se fue consumiendo ante la luz de Cristo. Un cambio radical comenzó a ocurrir en su mente, en su corazón, en sus emociones y su voluntad. De considerarse el hombre más justo y recto que pisaba la tierra, Saulo pasa a verse como un miserable pecador. El primero de los pecadores, dice él mismo en sus escritos. Y por esa razón, hermanos, el corazón de Saulo estaba maravillado de la gracia de Dios. Su corazón estaba estallando de gratitud y admiración por el amor de Dios. Y hermanos, eso es lo que provoca un corazón nuevo. Por eso dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Ahora, esa palabra constreñir viene de la palabra griega sunejo, y eso nos da la idea de comprimir, estrujar, apretar, sentirse aplastado. Es lo que hace una boa constrictora, constreñir. Y Pablo se estaba sintiendo así al pensar que Cristo, siendo el Dios del universo, se había hecho hombre y había venido a pagar por todos sus pecados. Ahora, lo más lógico al pensar en esto es, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios tiene que poner sus ojos en mí? Yo soy el perseguidor de la iglesia, dice Pablo en Filipenses. ¿Se dan cuenta? Eso, hermanos, constriñe el corazón. Yo a veces me pregunto lo mismo. ¿Por qué el Señor me salvó a mí, siendo el más horrible de los pecadores? Y hermanos, pensar en esas cosas, de verdad que constriñe el corazón. De verdad que Dios nos quebranta el corazón cuando vemos nuestro pecado y vemos su grandeza, su santidad. Y lo único que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, es pensar, ¿por qué Dios puso sus ojos en nosotros? Y eso llena el corazón de admiración y adoración. Hermanos, el amor de Dios produce emociones muy fuertes, emociones que nos llevan a adorar al Señor Jesucristo. Y eso es lo increíble del Evangelio. Pensemos nada más en los hombres que el Señor llamó para hacer de ellos sus apóstoles. Ahí había un celote que era un asesino que tenía una estrategia. Él estaba caminando por la calle y ¡pum!, le metía el puñal a uno. Listo, ese era un celote. Habían dos publicanos entre esos discípulos, dos hombres odiados por toda su nación. Eran los que cobraban impuestos. Tenían que cobrar el IVA 3 veces para tener para ellos. Entonces nadie los quería. Tenía el Señor 2 hijos del trueno, Juan y Jacob. 2 hijos de la ira, 2 personas
a las que deseaban que le cayera fuego en la cabeza de las personas. Miren eso. Tenía uno que no le creía en realidad. Ese era Tomás. ¿Se dan cuenta? Tenía uno que lo negó. Miren a qué tipo de gente el Señor vino a rescatar. Y lo que vemos en todo esto, hermanos, es que el Señor no vino por los mejores. No vino por los que se creen buenos. El Señor vino por lo peor de la humanidad, por aquellos que declaran que están en bancarrota espiritual. Miren qué maravilloso es el Evangelio. Entonces, cuando uno se ve a sí mismo que está en su bancarrota, que es un miserable delante de Dios, lo único que puede pasar en su corazón es constreñirse y un deseo inmenso de adorar y exaltar el nombre de Cristo. Hermanos, eso es inevitable cuando tenemos un nuevo corazón que viene de Dios. Ahora, hermanos, no quiero que crean que esas experiencias se quedaron en la Biblia y en el pasado, porque Dios sigue obrando en estos tiempos de la misma manera, y eso es lo maravilloso del Evangelio. Y miren, no quiero terminar esta primera parte sin mencionar dos implicaciones muy importantes para nosotros del texto que hemos dado. En primer lugar, los peores pecadores no solo son los que están sumergidos en la depravación, sino todos los que hemos nacido en este mundo. Solamente tienes que nacer para convertirte en un pecador destituido de la gloria de Dios, para convertirte en enemigo de Dios. Y hermanos, esa es la razón por la que cada ser humano necesita escuchar el Evangelio de salvación. Necesita tener a Cristo en su vida. Tú necesitas a Cristo en la misma medida que cualquier violador y depravado sexual. Segunda cosa, cuando uno medita en el amor de Dios y entiende su propia pecaminosidad, uno nunca se va a quedar igual. Nunca se va a quedar igual. Por eso es menester que pienses, ¿cómo es que estás respondiendo al amor de Cristo? Cuando el amor de Cristo nos constriñe, hermanos, nos va a sacudir de tal manera que vamos a querer adorarle, servirle y obedecerle en su palabra. Todo nuestro enfoque va a cambiar. Dejaremos de ser egocéntricos para convertirnos en cristocéntricos. Eso es lo que obra el Evangelio en nuestras vidas. Y en el caso de Pablo, él estaba tan absorto por el amor de Cristo que llegó a comprender uno de los misterios más maravillosos del cristianismo, y es la unión espiritual del creyente con Cristo. Esa es una unión increíble, hermanos, y de eso vamos a hablar en nuestro segundo punto, que es: Cristo murió para que nosotros también muramos. El versículo 14 dice, una vez más, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Hermanos, el Evangelio tiene misterios que no son misterios, son paradojas, ¿ok? Y el Evangelio está llenísimo de paradojas. Pablo en Efesios dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que cada creyente verdadero es miembro de ese cuerpo. Esa es una unión espiritual irrompible, inigualable además. Ninguna otra religión en este planeta, ninguno de los seguidores de Buda o Mahoma o cualquiera fuera, tiene la expectativa de estar unido a su Redentor, a su Fundador. Y esa es una unión por la eternidad, hermanos. Ahora, digo que es un misterio porque nosotros no entendemos, no tenemos un pleno conocimiento de cómo funciona esto, pero al mismo tiempo deja de ser un misterio porque el Evangelio nos dice que estamos, nosotros los creyentes, estamos unidos a una cabeza que es Cristo, que nosotros somos su cuerpo. Y no solamente que estamos unidos a Cristo, sino que estamos unidos entre nosotros, hermanos. Un miembro junto a otro miembro, formando parte de un solo cuerpo. Somos un cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, ayudándonos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro,
y recibiendo crecimiento para edificarnos en amor. Y hermanos, eso va a durar por toda la eternidad. Así que si estabas pensando en cómo te vas a librar de ese hermanito que no te cae bien, te convendría empezar a amarlo, a servirle y a ayudarle. ¿Por qué? Porque esa relación te va a durar por toda la eternidad. Esa es la realidad. Ahora, yo me imagino que el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta, se puso a meditar en el alcance que tiene la muerte de Cristo en la vida del cristiano. Y cuando uno piensa en esas cosas, hermanos, empezamos a corregir el rumbo de nuestra vida. Empezamos a corregir desde aquí adentro, desde nuestro corazón, todo lo que estamos haciendo, diciendo, pensando y sintiendo. Y Pablo, me imagino que estaba mirando al cielo y buscando una respuesta, meditando en el alcance de la muerte de Cristo. Y dice, pensando en esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Miren qué lógico suena eso. Esa es una lógica que viene de la lógica de Dios, hermanos, es del corazón y de la mente de Dios. Ahora, uno le dice, ¿por qué estás diciendo eso, Pablo? Dice, estoy diciendo que Cristo murió para que nosotros también muramos. Pero a ver, Pablo, ¿cómo es eso? El Evangelio es vida eterna. ¿Cómo es eso que estás diciendo que nosotros tenemos que morir? ¿Cómo dices que Cristo murió para que nosotros también muramos? Y Pablo dice, ¿sabes? Estamos unidos de tal manera a Cristo que hemos muerto en su muerte. De esa manera estamos unidos a Él. Eso les expliqué a los romanos en la carta, en el capítulo 6. ¿Leíste esa carta? Ahí les estoy diciendo a los romanos que los creyentes hemos sido justamente unidos a Cristo. De tal manera nos hemos unido a Él que en su cruz también nosotros estamos. Que en su muerte nosotros estábamos. Que en su sepultura hemos estado con Él. Ese es el tipo de unión que tenemos con el Señor Jesucristo. Ahora, eso es lenguaje figurado, ¿cierto, Pablo? No. No es lenguaje figurado. Esa es una realidad espiritual, dice Pablo. ¡Wow! Es una realidad. Y esa es una realidad que yo entendí cuando fui llevado al tercer cielo, dice Pablo. Ah, bueno. Con razón nosotros no entendemos, ¿no? No hemos llegado al tercer cielo. Pues ¿sabe qué diría Pablo? No. Lo que más pude revelarles cuando estuve ahí, lo he revelado en las Escrituras. Dios lo reveló. Todo lo que tenemos que saber, hermanos, Dios lo reveló. Y el Evangelio dice que estamos unidos de tal manera al Señor Jesucristo. Una unión irrompible, una unión eterna. Ahora, la cuestión es que nosotros no somos conscientes todo el tiempo de estar unidos al Señor Jesús. ¿Se dan cuenta de eso? Hermanos, si tuviéramos esa conciencia de que estamos unidos al Señor Jesús, ¿cuántos pecados empezarían a morir en nuestra vida? Si tuviéramos la conciencia de que Cristo está aquí con nosotros, y nosotros en Él, ¿cuántos pecados desaparecerían de nuestra vida? Ahora, hermanos, eso no se puede ver sin los ojos de la fe. Significa que los cristianos hemos muerto al pecado y estamos unidos al Señor Jesucristo de una manera que quizás en esta vida no vamos a entenderlo plenamente, pero hemos sido conectados con Cristo en su muerte. Es la obra del Espíritu Santo que nos conecta con Cristo, que nos bautiza en Cristo, nos sumerge en Cristo, nos coloca dentro de Cristo. Y el resultado de eso, hermanos, es un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza espiritual nos es concedida por el Espíritu Santo. Y por eso 3 versículos más adelante, en el versículo 17, el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo,
es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una nueva criatura. Eso es lo que está diciendo el texto, hermano. No dice una criatura remendada, no dice refurbished, no dice reloaded, para los que vieron Matrix, ¿no? Dice una nueva criatura. Miren qué maravilla es esa, hermanos. Dice una nueva criatura. El Espíritu Santo engendra una nueva criatura por medio del Evangelio. ¿Por qué hace eso? Porque la vieja criatura está totalmente depravada y corrompida por el pecado. Por eso es necesario un nuevo nacimiento. Necesitamos una nueva naturaleza, necesitamos ser hechos nuevas criaturas. Y cuando eso sucede, vamos a empezar a entender que Cristo murió para que nosotros también muramos al pecado y a nuestro ego dominante. Para decirlo de otra manera, hermanos, significa que la muerte de Cristo es la causa para nuestra muerte. Que la cruz de Cristo es la causa para nuestra propia cruz. Que el sacrificio de Cristo es la causa y la razón para nuestro propio sacrificio. ¿Se dan cuenta? Ese es verdadero cristianismo. No hay cristianismo sin cruz, hermanos. No hay cristianismo sin sacrificio. No existe el cristianismo sin la negación de mi ego. No existe el cristianismo y yo estoy viviendo como me da la gana. No existe eso. No existe. Esa es una mentira. Entonces, la razón para que nosotros llevemos nuestra cruz es la cruz de Cristo. La negación del Señor es la causa para nuestra propia negación. Acuérdense de lo que dice Filipenses 2, 5 y 6, hermanos. Él dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que tiene que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo y tuvo una muerte de cruz. Ahora piensen en esto. Si el Señor del universo se negó a sí mismo, ¿por qué nosotros no? Hermanos, una verdad cardinal del Evangelio es que no hay cristianismo sin negación. Ahora, todos nosotros sabemos que el cristianismo actual no se caracteriza exactamente por esto. Hay una liviandad en el cristianismo, hay una liviandad en la manera en que los cristianos vivimos en este tiempo. Fíjense que muchos piensan y dicen que tienen comunión con Cristo, pero no tienen comunión con su iglesia. Miren qué falsedad es esa, hermanos. ¿Cómo puedes tener comunión con la cabeza si no estás unido a su cuerpo? Miren este engaño. Pero mucha gente anda viviendo así. No ha sufrido un cambio radical en su corazón. Su corazón sigue siendo dominado por sus pasiones, por su ego. Su ego está demandando ser satisfecho todo el tiempo. Nunca pueden renunciar a sí mismos. No pueden morir a sus propios apetitos. No pueden ponerle freno a su pecado. Siempre están galopando en el desierto del pecado. Y así estaba Pablo antes de encontrarse con Cristo. Exactamente así. Pero fíjense cómo él fue transformado. Y saben, ese es el cambio que todos nosotros necesitamos. Un cambio desde lo más profundo de nuestro corazón. Un cambio desde la raíz. Un cambio que solamente puede producir el Señor Jesucristo al darnos un nuevo corazón, un corazón sensible a su amor, sensible a su voz. ¿Y saben cuál es la buena noticia de esto? Que el Señor Jesucristo está dispuesto a hacer eso por nosotros, hermanos. Él está dispuesto. Por eso vino a morir a esa cruz. Y hermanos, cuando creemos en esta verdad de todo corazón, las cosas comienzan a suceder. El amor de Dios inunda nuestro corazón
nos constriñe y nos empuja a amar, a servir, a obedecer, pero dentro de un contexto que es la iglesia. Ese es el plan de Dios. El verdadero cambio, la verdadera transformación comienza con un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Ahora, quiero contarles algo que me pasó cuando yo tenía 20 años. Viví un verano completo en Mar del Plata. Ya saben, el mar, la playa, todo. Delicioso, ¿no? Resulta que un día me quedé dormido en la playa. ¿Y saben qué pasó? Me convertí. Digo, me convertí en camarón, no me convertí en cristiano. Hermanos, estaba todo colorado. Entonces llegué esa tarde al hotel, yo vivía en un hotel, y no podía soportar. El ardor era increíble. Y ahí me dieron las recetas, me puse tomates, pepinos, aceite de oliva y todo eso, para aliviar el ardor. ¿Ok? Bueno, lo bueno de todo es que ya tenía mi almuerzo el día siguiente. Pero piensen en esto, hermanos. Si el sol, siendo una criatura de Cristo, puede ocasionar semejante impacto en mí, ¿cuánto más impacto puede producir el Señor Jesucristo, que es quien es el que le dio la energía y el calor al sol? ¿Se dan cuenta? Hermanos, cuando yo tengo un encuentro personal con Cristo, mi vida va a cambiar definitivamente. No voy a seguir igual. Ese es un cambio tremendo, un cambio radical. Es imposible tener un encuentro personal con Cristo y no cambiar radicalmente. Pensemos en esa mujer adúltera a la que trajeron al Señor para apedrear. ¿Qué le dijo el Señor? Yo te perdono, vete, no peques más. Esa mujer transformó su vida, hermanos. Ese hombre de la mano seca, el hombre que nació ciego, el paralítico en el estanque de Betesda, la mujer samaritana, todos los que se encontraron con Cristo de verdad, nunca más volvieron a ser iguales. Hermanos, el Señor Jesús murió voluntariamente por ellos, entregó su vida por ellos, y ellos fueron transformados. Miren, yo mismo estoy aquí, hermanos. El detestable chef San Ginés, ¿verdad? El que hacía volar platos y sartenes en la cocina, en la cabeza de los cocineros de ayudantes. Nadie creía que yo me iba a convertir. Decía, este tipo no va a cambiar nunca. Ahora quiero contarles una anécdota bien interesante de esto. Muchos saben que tenemos un negocio de alquiler de cosas para eventos, ¿no es cierto? Y un día yo llegué ahí a la tienda, y al cruzar la avenida vi que mi esposa estaba con alguien sentado ahí en el escritorio conversando, y de repente el hombre da vuelta a su rostro y me mira cruzar por la avenida y se empieza a transfigurar así su rostro, como si hubiera visto al mismo diablo, y le dice algo a mi esposa. Entonces yo abro la puerta, entro, le doy un beso a mi esposa, y el tipo se quería morir. Entonces yo lo saludé porque lo conocía, era un ex empleado mío del restaurante. Y saben, su cara estaba como semáforo descompuesto, así. Y estaba tan incómodo que se va. Y mi esposa cuando se va me dice, te cuento lo que me dijo este hombre. Dice, cuando te vio cruzar, me dijo, este tipo es un desgraciado. Cuidado que le alquile algo, señora, tenga cuidado. Entonces imagínense cómo estaba él. Totalmente avergonzado. Pero ¿saben, hermanos? Eso me hizo pensar. Y dije, wow, ¿cómo es que el Señor Jesucristo vino a salvarme al más detestable de los pecadores? Hermanos, ese es el Evangelio de la gracia.
Yo tantas veces me pregunto, ¿por qué me salvaste a mí? ¿Y saben la maravilla de eso? Del poder del Evangelio, hermanos. Es que hoy estoy predicando el Evangelio que tanto aborrecía, que tanto odiaba. Miren ese cambio en el corazón. Muchas veces digo, no sé si le dije a alguno de ustedes, yo jamás en la vida podría hacer otra cosa que esto. Para eso me rescató el Señor. Para predicar su gloria en el Evangelio. Ese cambio vino en el corazón. En mi corazón. Qué tremendo cambio es lo que el Señor hace. ¿Saben? Cuando yo me vi reflejado en la palabra de Dios, cuando supe cómo Dios me veía realmente, Dios quebrantó mi corazón. Ese día lloré como 3 horas seguidas, confesándole al Señor todos mis pecados. Fue un quebrantamiento increíble. Y el Señor me perdonó todos mis pecados. Esa es una obra del Espíritu Santo. Eso es cómo el Señor salva a detestables pecadores. Eso le pasó también al hijo del famoso gángster Al Capone. ¿Saben quién es, no? Él un día estaba caminando por una calle de Londres y escucha que alguien estaba cantando ahí en una casa. Se acerca, entra, escucha la predicación y recibe a Cristo. Miren eso. Qué tremenda maravilla del Evangelio. Leí la historia de un ateo que estaba blasfemando de los milagros de Cristo, especialmente cuando Él convierte el agua en vino. Y estaba blasfemando tanto que uno se para del público y le dice: oye amigo, yo te quiero contar un milagro más grande que ese, que el que estás criticando. Te puedo llevar a mi casa para mostrarte cómo el Señor convirtió el vino en comida para mis hijos, en útiles escolares y sobre todo en amor por mi familia. Yo antes era un borracho empedernido que no podía dejar el alcohol, pero cuando vino Cristo a mi vida, Él transformó todo mi corazón, toda mi vida está consagrada ahora al Señor. Ese es el poder del Evangelio, hermanos. Hay una historia de Juan Wesley, que un día estaba yendo a una campaña evangelística cabalgando en su caballo, porque antes no había otra cosa. Y en el camino de repente le sale un ladrón y le dice: dame todo el dinero que tengas. Y Wesley le da su bolsita con dinero y le dice: ok, pero te quiero dar algo más porque sé que lo vas a necesitar en algún momento. ¿Qué es? Recuerda que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Y el hombre se fue con la bolsa. Un tiempo más tarde, Wesley estaba saliendo de una iglesia donde predicó, y alguien le sale al paso y le dice: pastor, ¿recuerdas que hace un tiempo alguien te asaltó en el camino? Sí, le dice. Era yo. Esa palabra que me compartiste cambió mi vida. Yo fui el que te robó. Aquí está tu dinero. Esa es la redención. Un cambio radical que surge aquí adentro. No es una cuestión de conducta. Es una transformación primero aquí en el corazón. Y hermanos, la iglesia está repleta de esas historias. Hay miles de testimonios que el Señor Jesucristo sigue cambiando vidas. Y cuando eso sucede, los pecadores nos entregamos de lleno al Señor que murió por nosotros, porque tenemos la convicción de que Dios no solo está contento con salvarnos del infierno, no solo está contento de llevarnos al cielo. ¿Okay? Él es glorificado, Él se goza cuando yo voluntariamente estoy entregando y derramando mi vida en su servicio. Ahora, el Evangelio, hermanos, no solamente es la muerte del Señor Jesucristo, también es su resurrección. Sin la resurrección no habría cristianismo. Y de eso vamos a hablar en nuestro tercer punto.
Cristo resucitó para que nosotros también vivamos. El versículo 15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Miren esa maravilla. Ya vimos en la primera parte que la iglesia de Corinto era una iglesia llena de problemas. Y Pablo a lo largo de las dos cartas va corrigiendo esos problemas y con un argumento demoledor, como hemos visto ahora, para debilitar el problema del egocentrismo. Ahora, Pablo nos está diciendo que Cristo murió y resucitó para una cosa en específico. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y hermanos, ¿cuánta claridad hay en eso? ¿Se dan cuenta? Ya nos podríamos quedar con eso, listo, nos vamos, todos a casa, entendiendo eso. Pero quiero mostrarles aquí la doble función que tiene el Evangelio. Hay dos funciones. Por un lado destruye y por el otro lado construye. Ahí está otra paradoja. ¿A ver? Y esa es una de las muchas paradojas del reino de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando digo el Evangelio destruye, quiero decir que cuando llega a nuestra vida empieza a demoler nuestra autoestima, nuestro ego. ¿Ven eso? Ese Evangelio tan famoso que se anda predicando por todos lados, que si recibes a Cristo te va a ir bien, que te vas a sanar, que vas a ser próspero, que Dios te quiere bendecir, que Dios es tu sirviente un poco más. Puedes pedirle lo que quieras a Dios, Dios te lo va a dar, si tienes fe. Totalmente falso, hermano, porque lo que estamos leyendo no tiene nada que ver con eso. Lo que estamos leyendo hoy es que tienes que morir. Eso es lo que el Evangelio viene a destruir. Él arrasa, el Evangelio arrasa con nuestra percepción de nosotros mismos, porque según nosotros somos buenos, según nosotros estamos bien, pero Dios dice en su palabra que nuestra naturaleza es corrupta, que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Todos nos hemos desviado. Ahora, hermanos, ese concepto de que somos buenos se origina en nuestro ego, y eso es típico de nuestra naturaleza pecaminosa. Es con nuestro ego que nos medimos a nosotros mismos, y eso sucede porque somos descendientes de Adán y de Eva, como vimos en la primera parte. Y nosotros, al igual que ellos, muchas veces nos enfocamos en nosotros mismos, y eso ocurre desde nuestro nacimiento. Fíjense lo que hace un bebé. Un bebé está demandando para satisfacer sus propias necesidades. No le importa si sus padres duermen, si comen, si trabajan, no le importa nada. Él demanda y demanda. ¿Se dieron cuenta de eso? Entonces los papis se tienen que desvivir por atender al bebé, y por supuesto esa es una obligación, es un deber de padres. Pero el problema es que esa naturaleza egoísta del bebé se va fortaleciendo cada día más y se convierte en un pequeño monstruito. Ya saben, ¿no? Los papás, de lo que estamos hablando aquí. Entonces, cuando no le das lo que él quiere, te hace un zafarrancho, mamita. ¿Cierto? Te llenan de vergüenza. Y tu cara está de todos colores. Y justo estás en el megacentro. Y tu hijo está en el piso ahí haciéndote un escándalo y vos estás orándole al Señor para que sea el rápido. Bueno, llévame, Señor, llévame. Bueno, así sucede. La cosa es que ese pequeño monstruito va a crecer y se va a convertir en un monstruo. ¿Ok? Y cuando le va a llegar el tiempo de casarse, se va a poner un disfraz de príncipe azul. Y le hace creer a la chica que la va a hacer feliz. Hasta que pasa un tiempo y la pobre mujer se da cuenta que al fin se ha casado con una persona totalmente egoísta y demandante.
¿Sabes de lo que estamos hablando, verdad? Las mujeres están haciendo así a los esposos, creo. Pero hermanas, ustedes no están exentas porque son hijas de Eva. ¿Se dan cuenta? Las mujeres son tan hábiles para manipular gracias al pecado de Eva. ¿Verdad? Dices, ya, él será la cabeza, pero yo soy el cuello. La cabeza no se mueve sin el cuello. Y permanentemente están socavando la autoridad del esposo. La cosa es que lo que vemos en eso son dos reinos. Dos personas tratando de construir su propio reino. Dos personas que demandan, dos personas que exigen. Y hermanos, así llegamos a la iglesia. Así llegamos a la iglesia. Y empezamos a exigir. Exigimos que nos amen, que nos llamen, que nos tomen en cuenta, que se ocupen de nosotros. Y cuando no lo hacen, ay, ay, ay. ¿Cierto, no? Están reales. Ahora, hermanos, quiero que pongan atención a esto. El Evangelio no nos da mandamientos para que nos amen. No nos dice, te ordeno que te hagas amar. No dice eso. El Evangelio dice que nosotros amemos, que nosotros soportemos, que nosotros sirvamos. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo contrario. Ahora, hermanos, eso viene a demoler todas nuestras expectativas, ¿sí o no? Nuestro ego tiene que morir. Nuestras demandas tienen que ceder. Y por eso dice el apóstol Pablo, y por todos murió, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces pongan atención en esto. La idea fundamental de este texto, ¿saben cuál es? Tú ya no importas. De eso se trata. Tú ya no importas. Lo que importa es el otro. Lo que importa es el Señor Jesucristo. Los sueños, los anhelos, los deseos del Señor Jesucristo, no los tuyos. Aquí tus planes no cuentan. Tus anhelos, tus proyectos no cuentan. Cuando entras al reino de Dios, lo que cuenta es lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. Ahora, qué difícil es hacer eso, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer un test de la vista, ¿ok? Yo hace unos días me hice porque tengo que renovar mi licencia de conducir. Fui a ver. ¿Qué ven aquí? ¿Una mancha? Ok. Ahí está, confirmado, ese es nuestro problema. Vemos la mancha, no vemos lo blanco. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando vemos a nuestro hermano, vemos su pecado, no vemos lo que Cristo ya hizo en él. Miren eso. Hermanos, lo blanco es lo que Cristo ya limpió en su vida. Hay cosas todavía que tiene que limpiar, pero nosotros no ponemos nuestro enfoque en eso. Ponemos nuestro enfoque en su pecado y empezamos a criticarlo y empezamos a hablar mal de él a sus espaldas, empezamos a murmurar. No tenemos el valor de decirle, hermano, estás pecando en esto. Que ese es nuestro deber como cristianos. Y ahora esa mancha también nos sirve como excusa para no involucrarnos, para seguir criticando, para seguir viviendo de acuerdo a lo que nosotros queremos. Seguimos siendo egocéntricos. ¿Se dan cuenta? Ahora, hermanos, el Evangelio nos pone un enorme desafío aquí y nos dice que dejemos de vivir para nosotros mismos. Que empecemos a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Que nos enfoquemos en el otro, no para hablar mal de él, sino para amarle, para servirle, para ayudarle en su caminar con el Señor Jesús. De eso se trata
La iglesia, hermanos. Esa es la destrucción del ego. ¿Por qué Dios habrá constituido una iglesia? ¿Pueden ver eso? Es su plan de santificación, hermanos. Fuera de la iglesia no vas a tener esto. No vas a tener hermanitos difíciles que te están limando y ligando todo el tiempo. No, no, no. Es en la iglesia que Dios quiere transformar tu vida, en tu corazón. En la iglesia tienes que aprender a amar a los pecadores. Ahora quiero que vean lo que construye Cristo, porque ya vemos lo que destruye, ¿no? Está claro. ¿Qué destruye? Nuestro ego, nuestro gran yo, el super yo. Pero lo que construye, hermanos, y esto es lo maravilloso, lo que construye es el carácter de Cristo en el creyente. El Señor dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, el Evangelio de Juan nos cuenta que el Señor, entrando al aposento alto, ahí en lo que sería la última cena con sus discípulos, Él estando en la mesa, se paró, se ciñó la ropa, se puso una toalla y empezó a lavarles los pies mugrosos a esos 12 discípulos. Y el Señor dice: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros decís que soy Señor y yo soy Maestro. Sí, soy. Pero si yo he hecho esto, lo hice para que ustedes lo hagan unos con otros. ¿Se dan cuenta? Si hacen esto, dice el texto, textualmente, valga la redundancia, entonces seréis felices. Wow. ¿Quién quiere ser feliz? Lávele los pies a su hermano, ame a su hermano, sirva a su hermano. Esa es la verdadera felicidad, hermanos. Esa es la grandeza del servicio. Si lo practicáis, seréis felices. Oh. Entonces, hermanos, el Señor nos ha dejado este ejemplo. Y si Él, siendo el Señor soberano de todo el universo, lo hizo, ¿por qué nosotros no? El siervo no es mayor que su Señor. Piensen que cuando nosotros no estamos haciendo eso, ¿saben qué estamos haciendo? Nos estamos haciendo más grandes que el Señor. Esa es una terrible maldad. Es lo que hizo Satanás. Él quiso ser más grande que Dios. Hermanos, Cristo vino a nuestra vida para sacarnos del centro, porque solamente Él puede estar en el centro. Nadie más. Él no va a compartir su gloria con nadie. Y cuando el Señor está en el centro de nuestra vida, toda nuestra vida se va a convertir en un permanente dar, servir, amar, ayudar y seguir dando. Y hermanos, eso implica sacrificio. Mucho sacrificio. Hermanos, Cristo nos vino a libertar de la esclavitud de nuestro ego para hacernos siervos de la justicia, para hacernos obreros útiles para su reino. No nos salvó para que nosotros sigamos viviendo como nosotros queremos. Cristo nos rescata de nuestro gran yo, porque nuestro gran yo es inútil en el reino de Dios. Nuestro ego solamente es útil para construir nuestro propio reino, no el reino de Dios. Hermanos, nuestro ego nos convierte en consumidores en la iglesia. Nuestro ego nos pone en calidad de clientes, no de sirvientes. Y claro, cuando somos clientes estamos exigiendo calidad. La alabanza tiene que ser buena, si no me voy. O llego tarde. La prédica tiene que ser impecable, si no, no voy. Yo soy el Señor. Cuando Cristo cambia mi corazón, vengo a adorar a Dios. No importa que los hermanitos sean unos desorejados. No vengo por el pastor, porque voy a escuchar la palabra de Dios, por eso vengo. Cuando estoy enfocado en Cristo, yo no estoy en el Señor.
Cuando estoy enfocado en Cristo, todo va a cambiar, hermanos. Entonces, todo eso no va a suceder, una transformación no va a suceder con un cristiano fuera de la iglesia, fuera del cuerpo de Cristo. Eso es antievangelio, hermano. Eso es una falsedad, es un engaño de Satanás que muchos cristianos todavía creen. Es triste ver a los cristianos kung fu, ¿los han visto ustedes? No digo porque sean karatecas, lo digo porque están confundidos, hermano. Piensan que pueden estar bien con Cristo, pero no con su iglesia. Piensan que pueden tener comunión con Cristo, pero alejados de la comunión de los hermanos, independientemente de la iglesia. Hermanos, eso es totalmente incoherente. No podemos tener comunión con Cristo si no tenemos comunión aquí, en la iglesia. No hay otro lugar donde se pueda hacer realidad esto que el texto nos está diciendo hoy. Que ya no tenemos que vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Hermanos, eso solamente va a ocurrir en la iglesia. Es en el cuerpo de Cristo donde un miembro está junto a otro miembro, trabajando en armonía y servicio, en eso que nos demanda el Evangelio. Tremendo. Entonces, dejar de vivir centrados en nosotros mismos y enfocarnos en los demás. Eso es importante. Ahora, eso es lo que tienes que ocuparte tú. No es que tú tienes que andar diciendo a los otros lo que tienen que hacer, ¿ok? Como ese hermano que cada vez que llegaba alguien a la iglesia oraba, Señor, tócalo por favor antes de que se vaya, que tócalo, Señor. Y el Señor le dice, tócalo tú. Si tú lo tocas, Él va a sentir que yo lo toco. Si tú lo amas, Él va a sentir que yo lo amo. Hermanos, Cristo derrama su amor a través de sus hijos, a través de sus redimidos. ¿Se dan cuenta? Eso funciona así, esa es la realidad. El Señor le dice, yo soy invisible, pero tú eres invisible. Tú eres mis manos, tú eres mis pies, tú eres mi corazón, tú eres mi boca. Así funciona la cosa en la iglesia. ¿Conocen a Nick Vujicic? ¿Lo conocen? Él es un chico que nació sin brazos ni piernas. Tremendo evangelista. Él no anda compadeciéndose, autocompadeciéndose de haber nacido así mismo. Está haciendo surf ahí. Se ha casado, tiene familia, es un tremendo predicador. ¿Por qué hace eso? Porque está enfocado en Cristo. Él está viviendo para aquel que murió y resucitó por él. Ahora, si él puede hacer eso, ¿por qué nosotros no? ¿Qué te falta a ti para hacer las manos y los pies de Cristo? Qué enorme desafío, hermanos, para nosotros como Iglesia Nueva, experimentar este proceso de ya no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y otra vez, eso no va a suceder fuera de la iglesia, hermanos. No hay forma de descubrir nuestros dones, nuestros talentos y nuestro ministerio si no estamos involucrados totalmente con la iglesia en la que el Señor nos ha puesto. Cada cristiano tiene que ejercer sus dones, su ministerio. Hermanos, la salvación viene en combo. Dios, cuando salva a una persona, no solamente la salva del infierno, no solamente la salva del pecado, no solamente la salva de su ego, le regala dones, por eso son dones. Le regala talentos para que sirva en su cuerpo, en su iglesia.
Porque esa es la manera en que Dios ha dispuesto que se va a desarrollar el carácter cristiano, la piedad cristiana, la manera en que vamos a adorar a Dios. Ahora, hermanos, no quiero que ignoréis que en la iglesia hay distintos grados de crecimiento. Hay evidentemente algunos bebés que acaban de nacer. Por lo tanto, hay que estar ahí para apoyar a ese bebé en su crecimiento espiritual. Pero también hay viejos ahí, como hemos visto al principio, que todavía andan con su chupón y con su pañal. 5 años, 10 años, 15 años, 20 años de cristiano. Y siguen actuando como bebés. Pero hermanos, quiero que sepan una cosa. Si han nacido de nuevo, eso va a cambiar. Saben, hermanos, el Espíritu Santo no está cruzado de brazos. Él está haciendo una obra en sus corazones. Cuando nosotros no damos evidencias de la obra de Dios en nuestra vida, cuando nosotros no estamos caminando hacia la madurez, hacia una comprensión de nuestra responsabilidad en el reino de Dios, es muy probable que no hayamos nacido de nuevo. Entonces, ponte a pensar cómo está respondiendo al amor de Cristo. Ahora, hermanos, tampoco vamos a ignorar que hay muchos momentos en que caemos en depresión, en desesperación, porque hay muchas cosas que todavía nos estorban en nuestra carrera cristiana y nos quedamos muchas veces derrumbados. Pero ¿saben qué? Dios ha dispuesto a su iglesia, a su familia, para que en esa familia te sientas contenido, te sientas amado. Y esa es la tarea de todos nosotros. Eso es lo que queremos desarrollar en esta iglesia. Todos hacemos el ministerio. El ministerio no es del pastor, no es del líder de alabanza, no es del director, no es del diácono, no. Toda la iglesia está haciendo el ministerio. Eso es lo que el Señor nos ha mandado. Entonces, quisiéramos que esta sea una familia, que nos desenvolvamos en esa medida. Y ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Que podamos experimentar el amor, el consuelo, y a pesar de nuestras circunstancias podamos servir. Lo que hemos visto esta mañana en la escuela bíblica. Miren lo maravilloso que es. Pedro está escribiendo esa carta en medio de la persecución, del desastre, pero la iglesia tiene que funcionar igual. Todos los cristianos tienen que saber sus dones, tienen que saber sus talentos, tienen que saber su ministerio para edificar el cuerpo de Cristo. En medio de la circunstancia más difícil, la iglesia tiene que seguir funcionando. Y hermanos, nosotros no estamos en esas circunstancias. Todavía podemos predicar libremente el Evangelio. Todavía podemos servir al Señor. Ahora piensen en esto. Si a Jesús le importó tanto su iglesia, como para morir y entregarse por ella, ¿por qué a ti no? ¿Se dan cuenta de eso? Cristianismo auténtico. El siervo no es mayor que su Señor. Ahora quiero contarles una cosa de Palestina. Saben, en Palestina hay 2 mares. Uno es el mar de Nazaret, que tiene aguas cristalinas. Hay mucha vida en ese mar. Hay vida adentro y hay vida afuera. Mucha gente que vive ahí a las orillas vive de la pesca. Ahora, ese mar recibe agua por medio del río Jordán. Recibe el agua, pero cada gota que recibe la vuelve a despachar. Y el río Jordán sigue bajando unos kilómetros más abajo y llega hasta otro mar, que es el Mar Muerto. Ese mar recibe. Nunca termina de recibir. No da nada. Absolutamente. Uno camina por las orillas, no hay plantas, no hay pájaros, no hay peces, no hay nada. Entonces, pensando en esto, en eso de vivir para Cristo, y en esta ilustración, ¿cómo estás? ¿Estás como el mar de Nazaret o estás como el mar muerto?
No hay otra cosa, hermanos. No hay otra posibilidad. Esa es la realidad. ¿Cómo estás tú? Vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Señor, queremos darte gracias. Qué confrontante tu palabra, Señor. Perdónanos porque hemos vivido enfocados en nosotros. Y hay tantas cosas en nuestra vida que tú tienes que derribar todavía. Señor, en tu gran misericordia, concédenos honrarte, viviendo para ti, para servir en tu iglesia. Padre, te ruego que tú limpies cada pecado en este lugar, de cada uno de los que estamos aquí. Y te ruego por aquellos que todavía no te tienen, no te conocen, que no te han recibido. Te pido que tú hagas una obra sobrenatural este día en sus corazones. Que crean en ti, que se entreguen a ti, Señor, sin ningún reparo. Que se rindan delante de ti, Señor. Padre, bendice tu palabra en cada corazón. Bendice, Señor, cada vida que está aquí, con tu salvación, con tu santificación. Ayúdanos a entender tus propósitos, Señor. Ayúdanos a glorificarte, Señor. Tú has dicho que separados de ti nada podremos hacer, Señor, y eso es verdad. Concédenos tu gracia, Padre, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús.